Muchísimas gracias, hermosa canción que va perfecto de verdad con lo que venimos hablando. Creo hermosa canción para el cierre, nuestro último tiempo juntos en esta semana. Espero que hayan disfrutado esta semana, espero que hayan tenido un hermoso tiempo de jugar, de divertirse. Y también fue, creo, para todos nosotros hermoso ver ayer, una noche muy, pero muy, muy especial. Dedicación, a donde, gracias a Dios, muchos de ustedes creo que han tomado decisiones muy importantes. Decisiones muy importantes que, como decía también Marcelo ayer, pueden cambiar el rumbo de su vida. Porque toda nuestra vida está basada en decisiones de lo que vamos haciendo. Y bueno, como venimos toda esta semana hablando de la vida de José, obviamente queremos seguir hablando y cerrar esta mañana con la vida de José. Cerrar con el final de su vida. Y ver cómo una vez más esta hermosa historia, termina. Y viendo una vez más cómo José creyó que nada es imposible. Y vimos el primer día cómo Dios rescata, como Dios en diferentes momentos de la vida estuvo ahí siempre presente con José, salvándolo, rescatándolo en cada uno de esos pozos o momentos difíciles que estaba pasando. Pero después también vimos el segundo día que Dios tiene un propósito especial. Y hoy vamos a ver la culminación de ese propósito. Como empezó, estuvimos viendo todos estos días cómo Dios lo fue preparando para ese propósito específico que Dios tenía o tiene para José. Y ayer viendo como también en todo ese proceso Dios constantemente estaba ahí presente, protegiéndolo, guiándole, ayudándole en todas esas situaciones, circunstancias, desafíos que la vida le trajo a la vida de José. Y en esta mañana lo que queremos terminar de ver es como Dios terminó de cumplir ese propósito, terminó de llevarlo a ese lugar a donde Dios finalmente lo quería tener, basado en esas promesas que él le había dado, en los sueños que él tuvo ahí a los 17 años. La gran pregunta, o lo que queremos ver hoy a la mañana es, una vez más, lo que Dios quiere hacer con tu vida. Es que Dios te quiere usar para impactar una generación. ¿Te he comprendido? Sí. Vamos a ver. Ahí está. Dios te quiere usar para impactar una generación. Para impactar tu generación. Esa es tu responsabilidad. Eso es tu desafío. Eso es lo que Dios en esta mañana, estoy seguro, convencido de que Dios te quiere mostrar y ayudar y desafiar. Una vez más a pensar, bueno, ahora me toca a mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esa vida? ¿Qué voy a hacer con todo lo que Dios me dio? Los talentos, los dones. ¿Qué voy a hacer con todo eso? ¿Para qué lo voy a usar? ¿Para qué lo estás usando? Tal vez ya lo estás usando para la gloria de Dios. Amén. Entonces te quiero animar a que sigas. Pero si tal vez, también justamente tal vez hasta basado en todo lo que escuchaste esta semana o ayer, decisiones que has tomado ayer a la noche, capaz es el momento ahora de pensar, ok, bueno, Dios, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cómo puedo de verdad cumplir eso, lo que tú tienes para mi vida? José fue de gran impacto para su generación. Si tienen sus Biblias, abramos nuestras Biblias ahí en Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41, versículos 37 al 46. Veamos la historia, veamos el momento cuando finalmente él llegó a esa culminación de la exaltación de Dios en su vida. Génesis capítulo 41, a partir del versículo 37 les voy a leer. Tal vez se acuerdan lo que pasó antes. Faraón tuvo su sueño, José estaba en la prisión, el faraón tuvo su sueño, nadie lo podía interpretar,
Ahí estaba el copero, de repente, uy, yo me acuerdo del hebreo, del esclavo hebreo que estaba ahí en la cárcel hace 2 años, ahora me acuerdo. Y lo vimos rápidamente ayer. Entonces ahí lo llaman a José, José viene, interpreta el sueño de Dios, interpreta el sueño del faraón, Dios le da la interpretación del sueño, y es más, también no solo le da la interpretación del sueño, sino también le dice, estos son los pasos que tenés que tomar ahora, esto es lo que tenés que hacer, esta es la manera como justamente vas a salvar a la humanidad. Y entonces llegamos acá a Génesis 41, versículo 37, que dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Miren lo que dice Faraón. Le leo de vuelta la pregunta. Después, de vuelta, el contexto, ¿sí? Después de que José dio la propuesta de lo que tenían que hacer en los primeros 7 años de abundancia, tienen que juntar un montón de trigo, la comida, para después cuando vengan los 7 años que ya no habían, que por la sequía, entonces ahí necesitaban estar preparados para esos 7 años. Entonces ahí José le dio la solución. Entonces Faraón escucha todo eso, le gusta, le parece bien lo que dijo, dijo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Estamos hablando del faraón Egipto, que adoraban a otros dioses, que no tenían nada que ver con el Dios hebreo, que no tenía nada que ver con la fe de José, pero de alguna manera reconociendo que en primer lugar el Dios de José era especial, era diferente, porque sus propios dioses no pudieron darle la interpretación del sueño, pero a la vez también viendo, dándose cuenta, este hombre José es diferente. José es diferente. Porque mira lo que dice, en quién esté el Espíritu de Dios. No, creo que no existe más lindo testimonio para una persona, para un cristiano, para mi vida y para tu vida, que alguien diga, el Espíritu de Dios está en la vida de él. Porque la gente al observar tu vida, mi vida, se da cuenta que hay algo diferente. Se dan cuenta, tal vez por eso que no soy yo, no somos nosotros, sino que el Espíritu de Dios está en nuestra vida y por eso nuestra vida es diferente. Pero sigamos. Versículo 39, dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú, reconociendo, sí, era Dios, fue Dios. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano en su pie, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo montones. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Pero esta hermosa situación, después de todos los sufrimientos, después de todo ese tiempo difícil, de todas las cosas que tuvo que pasar José, de repente llega ese momento glorioso, único, para el cual Dios había preparado a José. Y todo cambió. De ser un esclavo, de estar en la prisión, de ser un don nadie, de repente Dios lo exalta y termina siendo el segundo en Egipto. Después el faraón dice, yo soy el mayor, pero después ya estás vos. En un mundo secular, de vuelta en Egipto. Que no tenía nada que ver con José ni con el Dios de José.
Y quiero... ¿No? ¿Sí? ¿Lo logramos? ¿No? ¿Me pasa una? Una vez más, leerle este versículo. Se lo leí tantas veces, pero quiero que esto de verdad les quede, porque es hermoso. Una vez más, Génesis 50:20, al final de su vida, cuando había fallecido su padre ya, los hermanos ahí de vuelta, ¿qué les dijo? Cuando tenía miedo que él ahora se iba a vengar, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Para eso Dios lo puso. Y ahora la pregunta es, ¿eso fue la manera que José impactó a su generación? Que Dios lo usó para salvar esa generación. Y no simplemente Egipto, no simplemente un pueblito, para salvar a toda la humanidad, pero también para salvar a su familia, para después se pueda cumplir esa promesa de que un día Cristo Jesús, el Salvador, podía nacer y todas las profecías se cumplan. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo vas a impactar vos a tu generación? ¿Cómo vas a vos cumplir ese propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Cómo vas a dejarte usar para que puedas ser esa pieza del rompecabezas que Dios te preparó y te está usando para que encajes exactamente en ese plan, en esa causa mayor que Dios tiene como su plan y que vos encajás en eso? ¿Te vas a dejar usar? Déjame darte un ejemplo también para ilustrar un poquitito esta situación o lo que estamos viviendo, el punto que quiero darte. Como sabemos, la Biblia nos habla que el mundo está en oscuridad. El mundo está oscuro, perdido. Pero ¿sabes qué? Lo que nosotros podemos hacer o de la manera que Dios nos quiere usar, imagínate que estás en una sala completamente oscura, que ese es el mundo. Ese es tu contexto, eso es tu escuela, eso es tu trabajo, eso es la universidad, eso es tu pueblo, eso es tu familia, no lo sé. Totalmente oscuro. Pero ¿sabes lo que nosotros somos? La Biblia misma nos dice que Cristo es la luz del mundo y nosotros también somos esos luminares, esa luz del mundo que Dios quiere usar. Imagínate que si cada uno de nosotros, en un lugar oscuro, encendemos esa luz, simplemente un encendedor, aunque sea una luz pequeña, insignificante, pero si el lugar está oscuro, un poquito de luz cambia todo. Un poquito de luz, una llama pequeña, puede cambiar totalmente todo un ambiente. Y ya no habrá completa oscuridad. Y así funciona tu vida, así funciona mi vida. Dios nos quiere usar para que nosotros en medio de esta generación perdida podamos ser esa luz en esa oscuridad. Tal vez no sos famoso, no soy famoso, no somos famosos. No somos capaz súper influyentes aún en las redes, que a donde nos siguen miles de personas. Pero no importa. Deja que Dios te use. Sé esa pequeña luz, no importa, no tenemos que ser grandes luces, porque no depende de nosotros. Pero déjate usar para hacer una pequeña luz en la oscuridad donde vos te encontrás. Y hacer un cambio y transformar ese lugar, la atmósfera, el lugar donde vos te encontrás. ¿Sabes que Dios no necesita multitudes para empezar un cambio? Solo necesita una vida disponible. Necesita tu vida. Necesita mi vida. ¿Estás dispuesto a ser esa luz que impacta tu generación? Pero también ser consciente, y creo que traté de ser lo más claro posible en todo este tiempo, todos estos días, que no estamos diciendo que es fácil. No estoy diciendo que es fácil. No es fácil para mí, no es fácil para ninguno. Es una lucha constante. Pero quiero animarte también en esta mañana, porque creo que más que nunca este mundo está desesperado por jóvenes que hagan la diferencia. Está desesperado por jóvenes que vivan una fe auténtica, una fe sin temor, sin miedo a ser rechazado,
firmes en sus convicciones, como escuchábamos también ayer, basados en la verdad de la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué también? Llenos de amor y de comprensión hacia las personas que piensan diferente. Leyendo diferentes, a veces, artículos o cosas que analizan cómo está la juventud, cómo está en general la sociedad en cuanto a las cosas cristianas, lo que muchas personas están diciendo, muchos artículos, mucha gente que hace research y que investiga, ¿saben lo que dicen? Que es interesante que mi generación, los millennials, que mi generación, la mayoría fuimos ateos. O mi generación, un montón de gente son ateos. Pero la generación tuya, la generación Z, está cambiando. Nosotros en nuestra generación éramos la mayoría ateos. No creen en lo sobrenatural. Cree que todo se debe y se tiene que explicar a través de la ciencia. Y por eso, como no creemos en lo sobrenatural, solo en la ciencia, todo se tiene que explicar a través de la lógica. Pero no se cree en lo espiritual. Pero ¿sabéis lo que vemos? ¿Cuál es la consecuencia de esa manera de ver la vida? ¿De esa cosmovisión? ¿De esa manera de ver la vida? ¿Sabéis lo que tu generación creo que se está dando cuenta? ¿Ayudó algo? ¿Mejoró algo? ¿Estamos viviendo mejor? Al tener una sociedad atea, lejos de Dios. No, al contrario. Creo que esa manera de ver la vida, muchos jóvenes se están dando cuenta que no funcionó. El dejar afuera a Dios o lo espiritual no cambió la vida, no cambió el mundo. Y entonces lo que se está viendo mucho, es que no estoy diciendo que la generación Z ahora o de su generación todos están interesados más en las cosas cristianas, pero sí están interesados de vuelta, abiertos a lo espiritual. Abierto a que tal vez hay algo más allá, que existe algo, un ser mayor o algo, una energía o lo que sea, pero que existe un mundo espiritual. Y eso, sinceramente, es una oportunidad para nosotros también. Pero la generación de ustedes está buscando creyentes auténticos, llenos de amor y que actúen acorde a lo que predican. Que actúen acorde, por eso que sean auténticos, decir, bueno, si somos cristianos y un cristiano vive de tal manera, entonces que también ellos lo puedan ver reflejado en nuestras vidas. Ellos quieren ver que el Evangelio de verdad transforma y que estamos apasionados por las convicciones de nuestra fe. Por eso hoy en día, cada vez más, todo se trata de testimonios, de historias, de vidas transformadas. ¿Por qué? Porque eso es la manera que ustedes entienden y ven la vida. Porque eso es lo que quieren que viven en un mundo tan irreal de tantas cosas que son falsas, entonces quieren ver lo que es real y por eso están las historias y por eso lo que hoy en día se trata de historias, de vidas transformadas que sean reales. Y eso es lo que el mundo quiere ver en tu vida y lo que quiere ver en mi vida. Pero a la vez también somos conscientes, o soy consciente, de que hay un ambiente de mucha presión también a los cristianos. Para ser cristiano, un joven para ser cristiano. Presión para abandonar la fe, a un conformismo social para encajar. Como hablamos también al principio, ese relativismo moral que cada uno define lo que está bien y está mal. Presión porque supuestamente la fe cristiana discrimina, que en sí no es verdad. Presión en las redes sociales, presión por las posiciones bíblicas en cuanto a la identidad de género. Y tienen un montón de desafíos ustedes también. La generación de ustedes tiene desafíos, como cada generación tiene sus propios desafíos. El desafío también de ustedes es de la dificultad de cómo puedo integrar mi fe en la vida cotidiana. ¿Cómo puede ser que pueda vivir mi fe, que no sea solamente un domingo, sino cómo lo puedo vivir como algo constante, como un estilo de vida? ¿Cómo puedo sobrepasar con la ayuda de Dios el miedo al rechazo? La pregunta, ¿cómo agrado más a Dios o agrado más a mis amigos? Esa comparación constante también en las redes que nos lleva a esa inseguridad y la ansiedad. ¿Cómo podemos sobrepasar eso? Al ser pocos, en un mundo que muchos ya ni saben quién es Cristo, qué es la fe cristiana, uno duda y se pone indiferente con las cosas de Dios. El desafío de creer, de lo que estuvimos hablando en sí toda esta semana, ¿sí? En creer
en el poder de Dios, en el creer en tu potencial espiritual. No por lo que vos sos, sino lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Y cómo Dios te puede usar para hacer una transformación en este mundo. Pero también creo los desafíos que tienen ustedes por la manera que están creciendo, la inconsistencia en el caminar con Dios, como antes lo que también presentó ahí Maicon y Dani, para que queremos ayudarles, para que puedan tener disciplinas espirituales, hábitos piadosos. Pero ¿sabes? Y creo que es algo muy importante, que nunca te olvides, que la fe cristiana no es simplemente seguir reglas. La fe cristiana no es simplemente seguir algunas normas. Nuestra fe, la vida cristiana es una relación de amor con Dios. Y basado en esa relación de amor con Dios, nos ayuda Dios a poder vivir una vida santa, pura, apartada del pecado en este mundo. Lo que vivimos constantemente en la vida de José. Y esa es la manera que a donde vos vas a sobrevivir en todas estas presiones, estas circunstancias que te expliqué, del mundo que estás creciendo. Eso es lo que te va a ayudar a sobrevivir. Y eso es lo que te va a ayudar a ser diferente, a poder tener ese impacto en donde estás, para que puedas ser esa luz que ilumine en la oscuridad donde te encuentras. ¿Y sabes qué? Tu identidad en Cristo debe ser más fuerte que la opinión del mundo. No importa lo que el mundo dice, la identidad en Cristo debería darte la seguridad a seguir adelante y que nada te mueva, no importa lo que el mundo, tus amigos te digan. En Hechos 17:6, ahora después se los voy a leer, es interesante, en Hechos 17:6 tenemos a Pablo y a Silas que están ahí viajando, predicando el Evangelio, enseñando en diferentes lugares, y llegan ahí a una sinagoga para predicar el Evangelio. Personas se convierten, muchos judíos, griegos y mujeres prominentes se convierten, dice el texto de Dios ahí en Hechos 17. Pero también dice que había ciertos judíos que, ¿sabes qué? Por envidia empezaron a armar disturbios. Por envidia quisieron atrapar a Pablo y a Silas para que dejen de poder predicar el Evangelio. ¿Y sabés lo que después dice? La manera que las palabras que ellos usan para describir a Pablo y a Silas. Mira lo que dice Hechos 17:6. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Para ellos era en sí un insulto. Yo creo que para nosotros es un privilegio poder recibir esa descripción. Estos que trastornan el mundo entero con el Evangelio. ¿Te imaginás si cada uno de nosotros, si vos y yo, podemos volver a nuestro lugar donde estamos, a nuestro pueblo, a nuestra escuela, a donde estemos nosotros, a donde Dios nos haya puesto, en nuestra comunidad, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, y la gente te reconozca, me reconozca como el que trastorna el mundo entero a través del Evangelio? ¿Te imaginarías cómo este mundo se transformaría de repente? Como después de estar en tanta oscuridad, de repente por todos lados habría luz. Por jóvenes que deciden de que yo quiero también trastornar el mundo con el Evangelio. Dios te quiere usar para que puedas trastornar el mundo con el Evangelio. Dios te quiere usar para alcanzar a tus amigos con el Evangelio. Dios te quiere usar para hacer discípulos que hacen discípulos. Y Dios quiere que le sirvas con todo lo que sos y todo lo que tenés, como escuchamos ayer. Mateo 28:19, la gran comisión dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Sabe lo que eso habla? Eso no habla que vos tenés que ir al fin del mundo y ahí vas a empezar a evangelizar y a hacer discípulos. Vayan y hagan, es mientras vas caminando, mientras vivís tu vida, mientras estás donde estás, ahí haces discípulos. Y mientras vos vivís, estás en la escuela, donde estés, no pasa nada, ahí vas haciendo discípulos. Mientras vivís la vida que Dios, en el lugar que Dios te puso, vas haciendo discípulos. No tenés que esperar hasta que Dios te llama para ir a algún lugar para ser discípulo. No, eso no es lo que el texto dice. Mientras donde estás, mientras caminás, mientras vivís, mientras estás ahí presente, haces discípulos. ¿Estás dispuesto a creer en lo imposible, al igual que José?
y dejarte usar por Dios? Déjame darte unos últimos consejos simples en esta última mañana de cómo Dios te puede usar para trastornar este mundo, para transformar a este mundo, para que pueda ser esa luz en la oscuridad. En primer lugar, ser un seguidor de Cristo, no solo un observador o un espectador o un aficionado. ¿Sabe lo que Cristo busca? Seguidores que están dispuestos a tomar la cruz y seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Lo vimos una y otra vez en la vida de José, que él demostró esa cualidad de que no importó la situación, él decidió a seguir a Cristo. Lo mencionó ayer Marcelo, y les quiero leer una vez más el versículo tan conocido de Lucas 9:23. Entonces Cristo le dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Dios quiere que seas un seguidor. Alguien dijo: si alguien predice su muerte, hablando de Cristo, si alguien predice su muerte, entierro, resurrección, lo logra y luego pasa un mes con 500 personas, yo diría que vale la pena seguirlo. Eso es lo que en un momento les dije, que nuestra fe está basada en evidencias. Si vos tenés una persona como Cristo que dijo que va a venir a este mundo, que va a morir, que va a resucitar, y todo eso se cumple, y es más, después hay 500 personas que lo vieron, dan testimonio de eso, que fue algo real, que fue algo verdad. ¿Cómo no querer seguir a esa persona? ¿Cómo no querer seguir a esa persona? Por eso ser un seguidor de Cristo, pero no solo ser un seguidor de Cristo, sino ver a las personas con compasión. Y creo, más que nada hoy en día, es tan, pero tan importante con tu generación. Mateo 9, 35 al 38 dice: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Cristo, cuando vio las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros al campo. Cristo vio la multitud y tuvo compasión, porque se dio cuenta que la gente está confusa, está en defensa como ovejas sin pastor. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo a esa confusión? Compasión. Eso es lo que la gente necesita hoy en día. No que lo juzguemos, no que le digamos todas las cosas que están haciendo mal, sino que podamos encontrarlos, que podamos tener compasión, podamos amarles. Y a través de esa relación, a través de esa compasión, entendimiento y comprensión que le damos a las situaciones y las circunstancias que ellos están viviendo, le mostramos el amor de Dios, las realidades, les predicamos el Evangelio claro. Entonces ahí van a entender la razón por la cual Cristo murió en la cruz por ellos. ¿Cómo ves vos al mundo? ¿Cómo ves vos a las personas que te rodean? ¿La ves también con compasión? Porque creo si nosotros, cada uno de nosotros, veríamos a las personas con mucho más compasión, nuestra vida también cambiaría. Porque nos daríamos cuenta lo perdido que están y lo necesitado que están. Y nos daríamos cuenta que Dios nos dio tanto que para poder ayudarles a las personas. Pero no solo estar llenos de compasión, sino también, como vimos en la vida de José, entender que no soy yo, sino Dios. No soy yo el que puede hacer la obra. No soy yo el que puede cambiar la vida de las personas. Sino es Dios. Es el único que puede hacer algo, es Dios. Eso fue también la actitud que vemos en la vida de José. Por eso, déjame leerme en Génesis 48, dice, cuando José está con el copero del panadero, ahí para interpretar los sueños, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones?
Contádmelo ahora. La misma respuesta en Génesis 41:16 le dice José a Faraón para interpretar su sueño. Dice Génesis 41:16, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Dios sabe todo. José lo sabía. Por eso tenemos que preguntarle a Dios para las respuestas que necesitamos. Pero José en todo momento reconoció que no era él, sino que el poder venía de Dios. José reconoció que todo su don, su inteligencia, su liderazgo, sus capacidades provenían de Dios. En Génesis 39 vemos unas frases también claves que nunca te olvides, que esa es la clave también para nuestras vidas. Dice Génesis 39:2, mas Jehová estaba con José. Dice Génesis 39:21, pero Jehová estaba con José. Y dice en el versículo 23, al final, porque Jehová estaba con José. Y después habla de cómo prosperaba, cómo Dios lo usaba, cómo José tenía éxito. Pero en todo momento José se dio cuenta, no puede él hacer nada, es Dios el que hace las cosas y hace la diferencia. La clave es la presencia de Dios en nuestra vida para cualquier tipo de éxito. Pero también, creo que eso es algo muy, pero muy importante. Si no arriesgas, no verás el poder de Dios. Si no arriesgas, no vas a ver el poder de Dios. Empezamos el martes hablando de que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Querés ver a Dios obrar? ¿Querés ver que Dios te use? ¿Querés ver en tu vida que de repente Dios hace cosas increíbles? Que Dios hace milagros, que Dios transforma vidas, que Dios te empieza a usar de maneras especiales. Entonces, ¿sabes qué? Tenés que actuar. No puedes quedarte ahí. No puedes esperar constantemente a que Dios haga algo. Tenés que hacer un cambio, tenés que hacer algo, cambiar algo en tu vida y empezar a arriesgarte por el Señor. No esperes a que esté todo perfecto, todas las circunstancias estén alineadas de una manera perfecta y entonces ahí empezar a actuar. No funciona así, la fe no funciona así. Debes tomar un paso de fe, lo cual requiere coraje. Y sabes que una vez más, eso es lo que vimos todo el tiempo en la vida de José, con coraje, tuvo coraje y avanzó y avanzó y avanzó, hizo pasos de fe, hizo pasos arriesgándose, saliendo de su zona de confort, confiando en que Dios podía hacer algo. Y Dios después actuó. Él se arriesgó diciendo, Dios puede interpretar el sueño. Tuvo coraje de decir eso. ¿Y qué si Dios después no se lo interpretaba, no le daba la interpretación, o la interpretación que Dios le daba está mal? Pero él confió, porque él creía en lo imposible, porque él sabía quién era su Dios. Por eso él tuvo ese coraje de exponerse, de salir de esa zona de confort y creer que Dios podía hacer lo imposible. Un director de otro ministerio dijo, el coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de hacer lo correcto a pesar del miedo que sientes. Y creo que eso es muy importante. Todos tenemos miedo. Es normal, es parte de la vida. No te preocupes si tenés miedo. Pero la cuestión es que el coraje no es la ausencia de miedo, ¿sí? Sino la voluntad de hacer lo correcto a pesar del miedo que sientes. Pablo en 1 Corintios 2:3 dice lo mismo, me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Imagínate si Pablo tenía miedo. Para ver el poder de Dios actuar en tu vida y a través de tu vida, debes atravesar tus miedos y arriesgarte. Porque donde no hay riesgo, no hay fe. Donde no hay fe, no hay poder. Simple. Donde no hay riesgo, no hay fe. Donde no hay fe, no hay poder. Cuanto más íntima tu relación sea con Dios, más grande se transformará Dios para vos. Más grande será tu confianza en el poder de Dios. Y mucho más Dios podrá
usarte de manera increíble. Porque de repente, si Dios es tan grande, los obstáculos que vos ves se van a transformar y se van a volver pequeñitos, porque te das cuenta lo grande y lo poderoso que es Dios. Pero también quédate tranquilo que el coraje crece con el tiempo. El coraje son como los músculos. Cuanto más los ejercitas, más crecerán. Así es la fe, así es el coraje. Va creciendo, es algo que se va desarrollando, que tenemos que constantemente desarrollar como un estilo de vida. Pero ya para terminar, le pedí a 2 jóvenes que vengan a dar testimonio como Dios lo está usando a ellos. Como Dios está usando a ellos para impactar esta generación. Como Dios está usando a ellos para que puedan ser luz a donde ellos se encuentran. Y yo estoy seguro que hay un montón de más historias acá adentro también de otros que también están haciendo lo mismo. Simplemente elegí a ellos 2 porque, conozco sus historias y Dios me los trajo, los pude mientras charlábamos en este tiempo, los pude ver. Pero quiero que escuches sus testimonios y sea de ánimo para vos, para ver cómo Dios también te puede usar a vos para ser de impacto a tu generación. No tal vez de la misma manera, no, cada uno nos da dones diferentes, nos da talentos diferentes, pero que se sea de ánimo, que sí se puede, mientras escuchamos cómo ellos están siendo luz en la oscuridad. Y primero, después le voy a pedir a Nin que pase, pero tal vez algunos que estuvieron el año pasado se acuerdan que él compartió un testimonio también lo que Dios le había hablado. Y bueno, tenemos el testimonio de lo que él dijo el año pasado, lo que le prometió a Dios, lo que sintió que Dios le habló, y después le voy a pedir a él que comparta cómo de alguna manera vivió y cómo durante todo este último año, cómo Dios lo usó. Así que primero vemos su testimonio y lo que compartió el año pasado, y después le pido para que comparte. My name is Nin. I'm 15 years old and I'm from Scotland. The thing I liked most was that getting to know people, even though I can't speak the language, and the only thing we had in common was Jesus. This week I saw the passion of the people here. I saw how much they cared, the fire they had for the Lord, and it really encouraged me to want to have that fire as well. I saw them, they would weep, which is a thing that would never happen in Scotland. It really encouraged me. It really made me want to have that same fire. So the decision I've had this week is to have the same fire that they have and that I have now because I've seen them, and have that fire when I go back home. That I fear the Lord now more than I have ever before, and that when I want to share with someone, I fear the Lord more than I fear man. So when I want to share, I go and share. Muy bien. ¿Podría un micrófono? ¿Un micrófono para él? ¿Tiene un micrófono? Acá, ¿este? ¿Está bien? Hello. Hola. Mientras él va hablando, pueden pasar... just one second. Mientras pueden ver este video sin sonido, por favor. Simplemente algo que él va ahora seguro va a estar contando, simplemente ahí lo ven en la pantalla. Good. Hello. For those of you who don't know me, my name is Nin. Hola, ¿cómo andan? Para los que no me conocen, yo soy Nin. And last year at the night of dedication, I decided to not fear men anymore, but to fear God. Y el año pasado, en la noche de dedicación, yo tomé la decisión de dejar de temer al hombre, de dejar de temer a los hombres y empezar a temer más a Dios. And right there in that video, I said that when I would go back to Scotland, when I wanted to share, I would share. Entonces yo en el video compartí mi testimonio de que dije que cuando yo voy a volver a Escocia, cuando Dios me dé la oportunidad para compartir el evangelio, lo voy a hacer. That God is so much more powerful than anyone. Que Dios es mucho más poderoso de que cualquier otra persona. I have a Bible verse Tengo un versículo bíblico in Matthew 10:28, en Mateo 10:28, and it says, "And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul
and body in hell. Y dice Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. And with the Lord's help, I was able to stay true to my promise I made. Y con la ayuda de Dios, yo pude mantenerme firme en la promesa que yo le hice a Dios. So my dad, he's been preaching on the streets in Scotland for 40 years. Mi padre por 40 años ya estuvo predicando el evangelio en las calles de Escocia. And the second I got back to Scotland, I went straight up to him and said, Dad, let me come preaching. Y justo después de un segundo más tarde, después de que llegué a Escocia, fui con mi papá, le dije, papá, quiero ir con vos a predicar el evangelio en la calle. And of course he said, yes, come on. Y obvio, mi papá dijo, sí, dale, vamos. So that Friday, even though it was so scary, I went with him to go preaching in Edinburgh Central. Y eso fue ahí ese viernes, aunque estaba lleno de temores y miedos, fuimos juntos ahí al centro de Edimburgo, de la ciudad de Edimburgo. So Edinburgh is the capital of Scotland as well. Edimburgo también es la capital de Escocia. So then when I was about to go up to preach, you can see that the platform there. Y después, un poquito antes de subir ahí para predicar en esta plataforma que ven acá en el video, I was terrified. estaba lleno de miedo. I was shaking and I was like, oh no, I don't want to do this. Estaba temblando, estaba aterrado y que no, esto no lo quiero hacer. But I feared God more than I feared everyone around. Pero en ese momento temo más a Dios que todas las personas que me rodean. So I just got up, I stood there and I started to speak. Así que ahí me paré, me levanté, subí a la plataforma y empecé a hablar. And thank God, all the fear left. Y gracias a Dios, todos los temores se me fueron. I spoke and God helped me remember everything that I had learned about the gospel. Y mientras iba hablando, gracias a Dios, Él me hizo recordar todo lo que yo ya había aprendido del Evangelio. And I've been doing it every Friday ever since. Y desde ese momento, todos los viernes, estuvimos saliendo a predicar. And on this spot, this platform Y acá en este lugar, esta plataforma, represents people who died for Jesus. representa, es un monumento en sí para personas, para mártires, personas que habían fallecido en Escocia por causa de la fe, de su fe. So all these people I thought were willing to die for Jesus, were willing to die for the gospel. Así que yo pensando en todas estas personas que estuvieron dispuestas a morir por el Evangelio. So I encourage you, if they were willing to die, if they were willing to be tortured, we should be willing to at least share. Así que quiero animarte que si ellos por lo menos estuvieron dispuestos a morir y a ser torturados por causa de la fe, nosotros creo que por lo menos deberíamos tener el coraje de compartir el Evangelio. So when I go back to Scotland, I'll continue and I encourage you to be confident wherever you are as well. Y ahora cuando vuelvo a Escocia quiero seguir haciéndolo y quiero animarte para que también vos puedas tomar coraje para predicar. Amen. Muchas gracias. Amén. Thank you. Muchas gracias Nin. Hermoso testimonio, increíble. Pero también quiero decirte, lo que él hace, no todos lo podemos hacer. Y también creo que no todos tenemos que hacerlo. Lo que quise transmitirte con este testimonio no es ponerte presión, que ahora todos tienen que salir y pararte en tu pueblo, en algún lado, en un monumento, en el centro de tu ciudad y predicar el Evangelio. Eso es una cuestión entre lo que como Dios te guía a vos. Porque de vuelta Dios nos usa de diferentes maneras, porque tenemos diferentes talentos. Dios lo llamó a Él a hacer eso. Yo no sé si yo, para serte sincero, yo no sé si yo lo podría hacer. Pero Dios a Él lo capacitó de una manera increíble y eso a lo que Dios los desafió y lo está haciendo. Y amén por eso. Dios te va a desafiar a vos también de una manera. Y vos sabés de la manera que Dios te está desafiando a vos, lo que te está pidiendo a vos. Y a eso vos tenés que responder. No tenés que, obviamente tenemos que imitarnos, pero y lo que tenemos que imitar es el coraje. Es ese coraje, esa fe de salir, como él decía, de no temer a los hombres, sino de temer a Dios. Y ahora quiero pedirle también a Santi Cajardo, también un fuerte aplauso para él.
porque fue interesante. Justo cuando llegué al campamento estuvimos compartiendo un poquitito y bueno, charlando ahí, me contó algunas cosas de lo que está viviendo. Y es totalmente diferente lo que él está viviendo y la manera que él puede también dar testimonio. Y por eso quiero que escuchen también cómo Dios lo está usando a él para compartir con personas. Gracias, Confi. Bueno, cuando llegué del Instituto Bíblico, el Señor me permitió poder tener un trabajo en un hotel y todo es en eventos, desayunos, y eso me permite constantemente conocer gente nueva. Entonces, bueno, yo me acordaba de la primera vez que le prediqué el Evangelio a alguien en Argentina y fue una experiencia inolvidable por la vergüenza que me dio. Porque yo me acuerdo que me mandaron, era un viernes, y me dijeron, bueno, sal con estos folletos y va a predicar el Evangelio. Y yo salí y me encontré a un grupo de chicos, les dije, hey, tengo algo para vosotros, y me dijeron, ¿qué es? Y yo me quedé, no sé, léelo, y me fui. Así. ¿Por qué? Porque no conocía el Evangelio y me daba muchísima vergüenza compartirlo. Pero a medida que fui conociendo a Dios y conociendo el Evangelio me cautivó. Y el poder predicárselo a las personas era algo impresionante. A medida que más lo predicaba, más lo entendía y más loco me parecía pensar en cómo Dios salva a las personas por la locura de la predicación. Así que ya habiendo terminado los 3 años de instituto y estando ya aquí en España, el Señor me puso en un trabajo en el que podía coincidir con distintas personas constantemente. Personas de otros países, personas de España, personas de otras religiones. Y ha habido momentos de mucha tensión. Momentos en los que, por ejemplo, yo compartía que era cristiano y se me acercaba un chico homosexual y me decía, bueno, pero tú entonces me odias. Decía, no. Y eso ya era un punto perfecto para poder predicar el Evangelio y enseñar acerca de la gracia de Dios. Y honestamente, por ahora en el trabajo ninguno ha tomado ninguna decisión por Cristo. Pero como decía también Kunzi, no es mi obra. Es Dios el que va a trabajar en los corazones, es Dios el que toca los corazones. Y eso es lo que a mí me da el ánimo para poder seguir predicando. Tengo un compañero que se llama Jean-Pierre, creo que ya le habré predicado unas 5 o 6 veces. Y la última vez me dijo, Santi, yo sé que necesito a Cristo. Sé que mi vida no tiene ningún propósito, pero la verdad es que no quiero. Quiero seguir viviendo como lo estoy haciendo. Y bueno, es muy triste escucharlo. Es muy triste escuchar que esa es la decisión que él ha tomado. Pero eso no va a hacer que yo la próxima vez que me encuentre a Jean-Pierre no le vuelva a predicar el Evangelio porque sé que él necesita de Cristo. Entonces, de la misma manera que decía Nin, hay mucho temor a los hombres, mucho temor a lo que la gente pueda llegar a pensar de ti. Quizás muchas dudas, quizás algo que a mí, por ejemplo, me traía muchas dudas antes, a la hora de poder compartir, era ver mi vida. ¿Yo qué le voy a decir a esta persona si yo estoy sumergido en los mismos pecados o en peores pecados, si mi vida no está representando esto? Pero en el momento en el que entiendes que a quien hay que temer es a Dios y no a los hombres, la aprobación que hay que buscar es la de Dios y no la de las personas, y pensar en que es Cristo quien salva a la gente y no yo, es lo que nos mueve a predicar el Evangelio. Entonces te animo a ti, tú tienes un privilegio enorme de estar compartiendo constantemente con personas que no conocen a Cristo. En tu clase tiene mínimo 25 chicos que no conocen a Cristo. En el club en el que juegas, la gente con la que compartes, tus amigos, y ellos necesitan de Cristo. Y tú tienes el privilegio de verdaderamente conocerle. Entonces te animo a poder hacerlo, confiando en que es Dios el que salva a las personas. Muchas gracias, Santi. Testimonio totalmente diferente, más compartiendo con las personas ahí cercanas en el trabajo, en el 1 a 1. Y Dios lo está usando así, de la manera Él. Y de vuelta, una vez más, no sé de la manera que Dios te quiere usar, pero sí lo que sé es que Dios te quiere usar para impactar esta generación. Y ya terminó. José cumplió con el propósito de Dios para su vida e impactó toda una generación. Y la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer vos? ¿Vas a creer que nada es imposible? ¿Vas a creer que Dios te puede usar de una manera increíble? ¿Vas a dejar que Dios te use
para impactar tu generación? Oremos. Padre, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por esta semana. Gracias por tu palabra. Gracias por el Santo Evangelio que nos ha salvado, que nos ha cambiado nuestra vida. Gracias que hasta, como vinimos hablando, no solo nos salvaste, sino tienes un hermoso propósito para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser conocidos como personas que trastornan el mundo con el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a poder hacer una diferencia donde estamos. No tiene que ser enorme, no tenemos que ser reconocidos, Señor, famosos. Pero sí donde estamos, poder encender esa luz en la oscuridad y darle esperanza a las personas, traerle ese mensaje de salvación, de esperanza que nosotros tenemos, Señor. No lo podemos solos, Señor, te necesitamos a ti. No depende de nosotros, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a ser seguidores. Señor, ayúdanos a tener coraje, a confiar en ti, en saber que tú tienes el poder y de que cada uno de nosotros, cada uno de estos jóvenes, Señor, constantemente pueda ser recordado que su identidad, mi identidad, nuestra identidad es en ti, Señor. No importa lo que la gente dice, no importa lo que la gente piense, Señor. Ayúdanos a que este mundo pueda ser transformado a través de la vida nuestra, predicando el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.